Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás. Del mediodía, 3 minutos. Aquí sigue la W. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Nos vamos hasta las 2 con muy buena información, invitados, los temas que a usted le interesan. Hoy vamos a hablar de compras virtuales. A ver, rápidamente, un rápido barrido. Paola, ¿usted ha hecho compras virtuales a lo largo de esta cuarentena? No nos extendamos más allá de la cuarentena. ¿En medio de la cuarentena ha hecho compras virtuales? Claro que sí, Juan Pablo, muy buenas tardes. He hecho muchas compras virtuales y afortunadamente me ha ido muy bien, pero parece que mi caso es excepcional porque no a todo el mundo le ha ido tan bien como quisieran con este tema de las compras virtuales. Bien, entonces a usted le fue bien. Andrea, ¿a usted cómo le ha ido con las compras virtuales en medio de la cuarentena? Hasta el momento a mí me ha ido bien, debo decirlo, pero también encuentro muchísimos comentarios y sobre todo pues también quejas que hoy vamos a mostrarles, porque hay personas que realidad y expectativa muy diferentes y sobre todo el precio, los incumplimientos, desayunos que llegaron a las 4 de la tarde, bueno, entre otras quejas que las autoridades también están anunciando que les ponen la lupa, ¿no? Así es, y por eso vamos a estar hablando de eso. Mauricio, usted en medio de la cuarentena, ¿ha hecho compras a través de internet? Sí, señor, he hecho 3 compras y de esas 3 compras me ha ido muy bien y la entrega oportuna. Ah, no, entonces estamos perfectos. Yo he hecho una sola compra a través de internet, una. Y llegó incluso antes de lo esperado. Lo único fue que era una compra muy grande y no subió hasta mi casa, sino que me esperó en el primer piso y tocó subirla sola. Era una nevera. Casi, y tocó subirla sola, pero bueno, eso es otra historia. Numeral compras virtuales son, ese es nuestro numeral. ¿A usted cómo le ha ido con las compras virtuales? Después de la 1 de la tarde estaremos profundizando en este tema, escucharemos muchas historias de personas a las que no les ha ido tan bien con las compras virtuales. Y estará con nosotros también el superintendente de Industria y Comercio para dialogar sobre este asunto. Compras virtuales son. Pero bueno, antes de hablar de compras virtuales, nos vamos a detener en un asunto, Andrea, que en las últimas horas ha causado polémica. Dos situaciones diferentes provenientes del alto gobierno han generado una cierta perturbación en algunos colombianos. Por un lado, fue una circular del Ministerio del Interior en donde están declarando un Día Nacional de Oración. Explíquenos más o menos, Andrea, en qué consiste esta circular. Pues bueno, es una circular donde también se unen a una iniciativa mundial, incluso también proveniente desde Roma, del Papa Francisco, donde dicen que es necesario también hacer una oración nacional, una oración mundial para cesar, para que por favor pues se interceda a Dios para que frene esta pandemia, y es un poco el llamado espiritual que se ha hecho para que también las personas se concentren en las lecciones que ha dejado esta pandemia, este coronavirus que ha cobrado la vida de muchas personas en el mundo. Entonces, la polémica se generó porque esta iniciativa se hizo a partir de esta circular del Ministerio del Interior, del Ejecutivo, de la rama de la Presidencia, que pues también ha recibido críticas porque dicen que no todos se sienten representados con esta directriz para hacer oraciones de tipo religioso y con iniciativa de la religión católica. El otro episodio fue protagonizado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien a través de un trino dijo lo siguiente: hoy consagramos nuestro país a Nuestra Señora de Fátima, elevando nuestras plegarias por Colombia, para que nos ayude a frenar el avance de esta pandemia y que Dios mitigue el sufrimiento de los enfermos, el dolor de los que perdieron seres amados y nos permita repotenciar nuestra economía para generar millones de empleos que acaben la pobreza. El mensaje, por supuesto, es, yo creo que el deseo de todos nosotros, pero cuando se habla de consagrar el país, de elevar plegarias, todo esto con el logo de la vicepresidencia, con el escudo de Colombia, uno se pregunta si se está o no se está quebrantando el concepto de Estado laico contemplado en la Constitución Política de Colombia. Y ese día de oración y reflexión al que invitó el Ministerio del Interior, Juan Pablo, es hoy, ¿no? Sí, es hoy además, es hoy según el calendario. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados. Padre Rafael de Brigar Merchán, director de comunicaciones del Arzobispado en Bogotá, muchas gracias por estar con nosotros, Padre de Brigar, bienvenido a Sigue la W. Muchas gracias, con mucho gusto, y esperamos decir algo que ayude a la paz y a la concordia. Profesor Rodrigo Primi, constitucionalista, gracias por acompañarnos, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W.
Buenas tardes a todos los colegas de la mesa y buenas tardes a todos los oyentes. Arranco con usted, profesor Uprimi. La circular del Ministerio del Interior, la convocatoria a una jornada nacional de oración, el trino de la vicepresidenta con el mensaje sobre la Virgen de Fátima, ¿va en contravía de la concepción de un Estado laico? Yo creo que sí, que claramente es así, y por eso es importante empezar a precisar qué es un Estado laico y por qué existe. El Estado laico no es un Estado antirreligioso, no está en contra de la religión, no es un Estado que persigue las religiones, sino que establece una separación entre las confesiones religiosas, las religiones y el poder político, con el fin de proteger tanto a las religiones de interferencias indebidas del Estado, como al Estado y a la política de interferencias indebidas de las religiones. Es una doble protección, por eso incluso varios teólogos han planteado en alguna ocasión que Dios sería laico, porque sería la mejor forma de proteger la verdadera espiritualidad religiosa. En ese sentido, el principio de laicidad tiene ciertas implicaciones que la Corte Constitucional ha desarrollado en muchísimas ocasiones, en donde ha señalado que ese principio implica que el Estado no puede establecer una religión oficial, no puede identificarse con una iglesia o culto, y no puede tomar medidas que impliquen finalidades puramente religiosas o beneficios a alguna religión. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien los servidores públicos conservan plenamente su libertad religiosa y por consiguiente pueden expresar sus convicciones religiosas, no lo pueden hacer cuando actúan en actos oficiales. Y eso tiene que ver con el trino de la vicepresidenta. La vicepresidenta puede decidir que ella personalmente quisiera que la Virgen de Fátima le ayudara a los colombianos a prevenir el contagio y que el Dios de los católicos ayudara a los colombianos. Eso puede ser su visión personal, pero no lo puede decir como vicepresidenta, y ahí lo dijo como vicepresidenta porque lo hizo en un trino de su cuenta en donde se aparece como vicepresidenta y la imagen aparece con el logo de la vicepresidencia de la República. Es entonces un acto oficial, y en un acto oficial se está promoviendo una determinada religión, el catolicismo, lo cual viola el principio de igualdad entre las religiones, y en segundo lugar el Estado hace algo con un propósito puramente religioso. En cuanto a la circular del Ministerio de la Ministra del Interior, sí, esa circular algunos dirían, no, pues ahí no viola el principio de laicidad porque no apoya una religión en particular, sino que invita a todas las confesiones religiosas a hacer un día de oración. Pero es que el segundo principio de laicidad es que el Estado no tiene por qué meterse en actividades religiosas. Lo que la Corte ha dicho, y con toda razón, es que en determinados momentos el Estado puede, por ejemplo, apoyar una expresión religiosa, como decir, no sé, la Semana Santa de Popayán, porque esta ha adquirido el carácter de un patrimonio cultural, pero para que eso no viole el principio de laicidad, la Corte ha dicho en muchísimas sentencias, no las quiero citar, pero son innumerables, la última es la C33 del 19, para mostrar que es una jurisprudencia que ha sido constante desde el año 93, desde la sentencia C27 del 93, que para que eso sea posible, que el Estado apoye una expresión religiosa sin violar el principio de laicidad, el propósito debe ser secular. El propósito no puede ser religioso, el propósito debe ser secular. Sí. Y por consiguiente, el hecho de que aparezca ahí algo religioso no puede implicar ni una violación de la igualdad entre las religiones, ni un involucramiento del Estado en temas religiosos sin que haya algo que lo justifique, que es lo que hace esta circular. Sí, profesor Uprimi, permítame, voy con el padre Rafael de Brigar. Padre, un mensaje como el de la vicepresidenta, poniendo en manos de la Virgen de Fátima el país, a Colombia, en medio de esta emergencia,
¿le parece a usted que va en contra del concepto de país laico? No, a mí no me parece porque es que, ya lo dijo el doctor Uprimi, la laicidad no es borrón de la religión, no se asimila tampoco con un Estado ateo, no se asimila con la prohibición de la acción de las iglesias o de las comunidades religiosas, no tiene nada que ver con eso. Yo creo que aquí hay dos factores. Uno, pues cuando en la democracia se eligen a las personas, pues se eligen las personas como son. Y en el caso actual, la ministra del Interior, la doctora Arango, la doctora vicepresidente, pues Marta Lucía, pues son gente creyente y a esos fue a los que eligieron. Entonces, es muy difícil pedir a la gente que a la entrada del despacho deje sus creencias, sus convicciones. Y además, cuando son creencias y convicciones llevadas con mucha paz, con mucha tranquilidad, uno no siente al oírles hablar que quieran imponerle nada a nadie, ni quieran pasarse por encima a nadie, sino que ellas creen desde su sincera convicción de que con la parte espiritual pueden también unir al país, fortalecer al país, y no pretenden ni mucho menos saltarse la Constitución. Pero aquí hay otra cosa. Yo no soy especialista en derecho, pero yo creo que nuestro Estado no es solamente lo que está escrito. El Estado también es la gente, lo que la gente cree, lo que la gente piensa, lo que la gente lleva en su alma. Eso no se puede consignar en letras porque no cabe. Estamos de acuerdo y eso ya nadie echaría para atrás en que nadie está pretendiendo hoy mezclar iglesia y Estado. Eso es una cosa superada. Pero lo que no podemos es abolir esa condición espiritual tan propio de nuestra nacionalidad. Y cuando desde la iglesia, bien sea un laico como ellos, o los sacerdotes o los obispos, proponemos oración o eso, no queremos estar por encima de nadie. Quisiéramos sumar a un espíritu de un país que quiere liberarse del mal, que quiere estar mejor, que quiere llevar esperanza. No pretendemos nada más. Ver más allá de eso me parece que no hace sino enredar la pita, como decimos, y no estamos aboliendo nada de lo que dice la Constitución, sino ejerciendo un derecho además, que es el religioso, y creo que los que están en el gobierno también tienen derecho a ejercerlo. Ha dicho el doctor Uprimi, pues no en nombre del Estado, pero yo no sé si la vida real uno la puede como dividir tan linealmente en cuadritos, así como nos vemos en las pantallas por cuadritos. No, la vida va toda como en un río de la vida, ahí vamos todos con lo que somos, lo que creemos, las diferencias, y yo creo que si entre todos sumamos, pues seguramente logramos una situación mejor para todos. Sí. Profesor Rodrigo Primi, yo quiero preguntarle algo que he visto también en redes sociales y desde el punto de vista quienes dicen que bueno, es un poco también armar una polémica en algo que puede ser también pasajero, y es que el mensaje desde Roma, incluso desde el Papa Francisco, ha sido, independientemente de la religión, de la creencia, él ha estado también con otros líderes de otras religiones, lo importante es también afianzar esa parte espiritual. Le pregunto puntualmente, ¿esto no puede ser también exagerado y qué le afectaría también a otras personas? Entonces todo el mundo tendría que enviar mensajes cristianos o de agnósticos o de otras creencias religiosas. ¿Qué tanto afecta a las personas escuchar este mensaje en las redes sociales de quienes piensan así? Es que en nada afecta si lo hacen las religiones. Yo estoy de acuerdo con el padre de Brigar que si los obispos quieren convocar a una jornada de oración, si la iglesia musulmana colombiana quiere convocar a, digamos, a peticiones conforme al Islam, si las confesiones judías en Colombia quieren hacer esas peticiones, tienen todo el derecho a hacerlo. Sobre eso no hay cuestión y pueden usar las redes sociales y eso hace parte del pluralismo. El que no puede hacerlo es el Estado. El que no puede hacerlo cuando actúa como servidor público es el servidor público. Yo ahí no estoy de acuerdo con el padre de Brigar. Claro, el ser humano es uno, pero cuando entra a ejercer funciones públicas tiene que apartarse, esto es lo propio del Estado laico, de sus convicciones religiosas para tomar sus decisiones. Imagínense que yo fuera magistrado de la Corte Constitucional o cualquier magistrado y tuviera una convicción musulmana, a interpretar la Constitución y a tomar decisiones y a darme mensajes conforme al Islam. Obviamente los cristianos se sentirían afectados. Como se puede sentir afectado cualquier persona que sea atea o que sea agnóstica o que sea de otra confesión religiosa cuando la vicepresidenta de la República asume un símbolo del catolicismo. ¿Y por qué
la ministra del Interior se presenta ella como directora, así lo dice en su circular, como directora de la política religiosa en Colombia. O sea, ¿hay en Colombia alguien que dirige la política religiosa? No, la política religiosa la hacen las confesiones religiosas. Por eso los mejores cristianos han dicho que lo peor que le pasó al cristianismo fue cuando el cristianismo se volvió religión oficial con Constantino. Porque eso hizo perder lo que llamaban muchos la mística propia del cristianismo, si se quiere, de los profetas. Es decir, la laicidad protege también a las confesiones religiosas que no sean manoseadas por el Estado, y aquí las están manoseando. Y eso es malo para las religiones, es malo para la política y es malo para las personas que no tienen convicciones religiosas. Dicen, ¿cómo así que ahora entonces el Estado consagra al país, la vicepresidenta de la República, actuando a nivel oficial, consagra al país a un símbolo de la religión católica? Eso es lo que es violatorio del principio de laicidad. Y entonces la gente dice, ¿y ustedes por qué se molestan? Y uno le responde, ¿y ustedes por qué lo hacen? Si la Constitución, precisamente para pacificar el tema, si salen, dijo, los servidores públicos tienen que tener discreción en el ejercicio de sus convicciones religiosas, precisamente para respetar el principio de laicidad, que es el gran principio con el cual se logró la paz religiosa en el mundo. Sí. Precisamente yo quiero preguntarle sobre lo que mencionaba anteriormente al padre Rafael de Brigar, pues que no se puede dejar atrás las creencias de las personas, que un funcionario, así sea público, pues no puede dejar sus creencias cuando entra al despacho, pero entonces, ¿qué pasa en ese momento con la libertad y el derecho a igualdad de las otras religiones y de los otros cultos? Sí, es decir, ¿qué piensa usted de lo que está diciendo el doctor Uprimi sobre que todo el mundo lo puede hacer, todas las religiones pueden convocar a todo lo que quieran, pero que no lo hagan a través de una persona que tiene una función pública, que tiene un cargo en el Estado? Bueno, yo creo que pues ahí estamos ya lo dijo el doctor Uprimi también, estamos en posiciones diferentes. Pero yo me situaría también en un estado de, digamos, de desarrollo de nuestra sociedad, de nuestras instituciones, donde podemos convivir con esas situaciones diferentes tranquilamente. Yo creo que no estamos en Colombia no tenemos una religión fanática, ni una religión ciega, ni una religión apartada de la racionalidad, que uno dijera, no, mejor tenerlos allá amarrados y guardados porque estos personajes nos van a enloquecer. No, yo creo que es imposible esa división tan tajante, es deseable para unos, pero yo creo que nosotros como creyentes pensamos que estando en los que están en el ejercicio público tienen ahí una oportunidad de proyectar una cantidad de valores y de justicia y de cosas muy positivas, que no hay necesidad de esconder nuestra condición de fe. Que si conviene o no que ellos expidan documentos sobre eso, Alicia Arango dirige eso en la medida en que el Ministerio de Gobierno es el que, digamos, coordina digamos, donde se inscriben las iglesias para ser reconocidas ante el Estado colombiano, simplemente, no es más. Pero yo no creo que haya necesidad de hacer esas como oposiciones, como si aparece lo religioso aquí, entonces discriminamos a lo no religioso, porque de la misma manera podemos decir, pero ¿por qué no aparece Dios por ninguna parte en la acción del Estado, un Estado que gobierna una nación absolutamente religiosa? Yo creo que aquí el punto de encuentro es como entender de cada lado lo que hay de interesante y de positivo. Sí, que eso dice la Constitución, perfecto, y lo dicen las sentencias, pero yo creo que también no se puede desconocer el hecho religioso en sí mismo como algo que existe más allá de las letras, de los códigos, está y empapa la vida nacional, yo creo que para bien. Cuando lo hizo para mal, nos hemos ido corrigiendo, como la vida nacional está empapada de la política y de la Constitución, para bien y a veces no tanto para bien, y nos vamos corrigiendo. Yo creo que esto no es si es blanco y negro, sino que hacemos entre ambos un colorcito amable para todos. Yo creo que cabemos todos sin que eso signifique que discriminamos a unos o abolimos a otros. Sí, ya finalmente, padre, quiero preguntarle si es preferible entonces que para evitar estas polémicas funcionarios del gobierno se abstengan de hacer estas manifestaciones y por el contrario darle más protagonismo a las iglesias o a las personas que quieran hacerlo libremente, pero que no sea desde el gobierno. Y su mensaje final para las personas que han criticado esta reacción, ¿usted qué les diría? El mensaje de fondo, ¿cuál sería? Claro, el Estado, como dice el doctor Uprimi, ciertamente tiene una función específica,
pero yo insistiría en que nuestros gobernantes pues tienen unas convicciones que tampoco las podemos cercenar en aras de una aparente pluralidad. Yo creo que también ellos son los que son, no son otras personas, así como nos eligen para diferentes oficios como somos. Yo creo que eso ejercido con equilibrio, sin discriminación, sin ofender, está bien. Y en segundo lugar, a los que han criticado, pues yo los invito a que vivamos como lo que estamos haciendo en este momento. Él no quiso participar de unas oraciones ni tampoco del procedimiento religioso que tiene la policía. Y en ese sentido, ¿usted cree que la palabra Dios y patria no deberían estar en el escudo en el escudo de la Policía Nacional? Y pues estas manifestaciones, de cierto modo católicas, tampoco deben ser obligados para que ellos la ejerzan. Yo lo que creo es que digamos, a esa expresión del escudo habría que aplicarle el test que ha desarrollado el derecho constitucional comparado y la Corte Constitucional colombiana para ver si eso respeta el principio de laicidad, que es, como dije anteriormente, no hay objeción a apoyar una expresión religiosa. Tomo el ejemplo de ciertos de la Semana Santa de Popayán. La Corte declaró constitucional que hubiera un apoyo estatal económico a esa expresión religiosa, porque encontró que se había transformado en un valor cultural de la región, y que entonces lo que hacía el Estado era apoyar la cultura, que claro, eso se mezclaba con la religión, pero el propósito secular era el fundamental. Entonces uno tendría que ver eso en relación con el escudo. Si el escudo tiene tal tradición que la palabra, la invocación de Dios ahí se ha vuelto como una dimensión cultural, y lo que se busca es apoyar esa tradición cultural ligada a la policía, podría ser válido. Eso es lo que habría que estudiar. Pero lo que sí no se le puede imponer es a ningún patrullero o a ningún miembro de esa institución el deber de de hacer expresiones religiosas para poder seguir siendo servidor público. Eso sí sería claramente inconstitucional. Entonces, en lo del escudo yo analizaría un poco mejor la cosa para ver si infringe o no la laicidad. En lo de que no se le puede obligar a un patrullero a expresar convicciones religiosas, creo que tuvo razón el tribunal de amparar su derecho a la libertad de conciencia, que es también la libertad de no tener credo religioso porque se es ateo o se es agnóstico. Profesor Rodrigo Primi, constitucionalista, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Le deseamos una feliz tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan una feliz tarde. Hacemos una pausa en Sigue la W y al regresar nos vamos a poner a hablar con las personas que se pusieron a hacer ejercicio en la calle exigiendo la reapertura de los gimnasios. Hace unos días ya habíamos hablado de los gimnasios en Colombia que ya están armando unos protocolos para reabrir. Por el momento no hay luz verde, pero en Estados Unidos ya la gente está diciendo abran, abran, abran. ¿Qué los lleva a hacer ese llamado? Eso será en segundos aquí cuando Sigue la W.